Buenas, ¿cómo les va? Primera práctica entre parciales. Vamos a dar un punteo de lo que tienen que hacer, una práctica sencilla que la pueden resolver en corto tiempo, y les aconsejo porque ahora viene una práctica que es bastante larga, que es la de el proyecto estructural, que es lo que junta todo lo que estamos viendo en el curso. Bueno, con respecto a este TP de torsión que se da después de de losa, viga y columna, tenemos un anexo, como en todos los casos, aquí que lo hizo el ingeniero Céspedes, donde tienen distintos ejemplos de donde se produce la torsión en distintos elementos estructurales y distintos materiales. Tenemos escaleras de hormigón, de acero, de madera, bueno, de distintos casos, cuáles son los esfuerzos que se producen, simplemente a modo de ejemplo, en carteles, vigas de puentes. Bueno, les recomiendo que tengan en claro que simplemente es muy conceptual, acá no hay ninguna expresión ni nada que se le parezca, simplemente para que ustedes puedan identificar cuándo es que se produce efectos de torsión, eh, y, y sobre todo, bueno, tenerlos en cuenta para dimensionarlo o contrarrestarlo, ¿no? Bien, después tenemos ya directamente en la práctica el primer ejercicio, que depende obviamente del número de alumnos, es aplicar la expresión del esfuerzo de torsión. Siempre tenemos algún coeficiente, el momento m sub t de torsión, y en este caso algo importante que, y a propósito está puesta el elemento este, que es una viga de hormigón armado. Empezamos con viga de hormigón armado porque es el caso que mayormente vemos y el material que más usamos en este nivel, ¿no? El hormigón armado. Tenemos que siempre, recuerden, por eso está acostada, y la altura está así, siempre en realidad el que va al cuadrado es el lado más corto, por más que la viga obviamente, y lo más probable es que una viga esté al revés, ¿no? Con el lado más corto horizontal y el lado más largo vertical, como es que se pone una viga. Pero a los efectos de torsión, a la torsión no le importa cómo esté dispuesta la viga, le importa cuál es el lado más corto, y después vamos a ver eso. Entonces, recuerden, siempre en este caso ustedes van a tener que calcular los esfuerzos de torsión, tau sub t, recuerden que era una pregunta del parcial, con qué letra se indicaban las tensiones tangenciales, es una tensión tangencial, con la letra tau, y no es más que un coeficiente por el momento torsor al que está solicitada la pieza, dividido un lado, el más largo, por, también dividido, ¿no?, el lado más corto al cuadrado. Y por eso acá, y no se confundan, con h, porque así está puesta la viga, está acostada. Pero como concepto es el lado más largo por el más corto al cuadrado. Bueno, acá tienen distintos valores de tau, fíjense que son los mismos que para corte, que van dependiendo del tipo de hormigón, los valores entre la cota inferior y superior, obviamente. Si este tau da menor que la primera línea, para el tipo de hormigón quiere decir que uno pondrá estribado mínimo o algún elemento que tome la torsión mínima, y eventualmente entre 5 y 12, por ejemplo, para el H13 hay que calcularlo, o para el 21 entre 7 y 5, 18 hay que calcularlo, y como hacíamos con corte, si nos pasábamos del tau 02 para el tipo de hormigón, habría que redimensionar la pieza. Y el beta, este coeficiente, simplemente depende de la relación de lados. Ustedes fíjense que si la sección es cuadrada, el lado B sobre D da 1, tiene un coeficiente, obviamente, y se va alejando este valor de beta a un máximo de 3 cuando la relación de lados, por ejemplo, es 100. ¿Qué significa que es 100? Que es algo muy alargado, comparado con el cuadrado, que es lo más cercano a lo que sería un círculo. Bueno, continuando con las pautas para este práctico, tenemos el cuestionario. Por eso les decía, esta parte es rápida, sencilla,
el cuestionario también, con lo cual, por favor, termínenlo al práctico en tiempo y forma. Así comenzamos con los demás. ¿Qué formas adoptan las líneas de tensiones de tracción y compresión en una sección circular sometida a torsión? Bueno, yo para que sepan qué forma adoptan esas líneas, simplemente les digo, agarren un trapo mojado, un trapo de piso, retuérzanlo, fíjense para qué lado genera la torsión, y ahí se van a dar cuenta cómo son esas líneas, cuáles son las líneas que están traccionadas y cuáles son las líneas que están comprimidas. ¿Está bien? Con esto, que lo pueden realizar en sus casas, se van a dar cuenta y van a poder contestar esa pregunta. Y después viene la parte de cuál es la forma de rotura en una barra de este tipo en un material frágil. Bueno, ahí sí vamos a hacer un poco más extensa la explicación, más que con el ejemplo del trapo de piso. Y tenemos, por ejemplo, esta viga, o esta sección rectangular que simula una viga de hormigón. Entonces, les dejo para ustedes que piensen cómo voy a hacer yo el diagrama de fisuras. ¿Para qué lado, de acuerdo a esta fisura que voy a dibujar, para qué lado va el momento torsor? Acá se lo pongo como una pregunta. Ustedes evaluarán, lo discutirán, para qué lado, con respecto a estas fisuras, estaba el momento torsor que generó esto. Entonces, yo tengo una primera fisura que la dibujé en esta cara, pero podía haber arrancado por cualquier otra. Después tengo otra fisura que aparece en la cara de arriba. Fíjense que trata de seguir una hélice. Después tengo la línea punteada, y eso sí lo importante respecto de la torsión en elementos, en este caso prismáticos, y si fuera de hormigón armado. Fíjense que esta y esta están primero desfasadas y después están espejadas. ¿Por qué? Porque fíjense que trata de seguir una hélice. Lo mismo que las fisuras superior e inferior. También están desfasadas y espejadas. Y así sucesivamente. Si sigo con la hipotética hélice, en realidad que pasa que acá es un elemento prismático, es más frágil, como es el hormigón armado. Si yo sigo con ese patrón de fisura, ¿no? Eso es lo que trata de armar, es la hélice, y esa es la respuesta que sería para este caso, cómo sería la rotura en una barra de este tipo de un material frágil. Bien, acá tengo dibujado el azul, que simplemente porque arranqué en la roja, pero podía haber sido la azul. Entonces, pero de acuerdo a cómo fue el momento torsor que solicitó esta pieza, repito, les dejo a ustedes para ver cuál de estos dos, para si horario o antihorario, generaba este patrón de fisuras. Bueno, ahí estaríamos entonces con la pregunta número 1 del cuestionario. Bien, la 2 y la 3 la vamos a explicar en forma conjunta. Ustedes van a tener que decir cuál de las siguientes secciones sometida a torsión, en qué lugares se producen las mayores tensiones tangenciales. Acá tienen las 4. Y la 3 dice igualdad de material, dice qué tipo de sección es la más apta. Digamos, la 2 y la 3 la pueden contestar con la explicación que les voy a dar ahora. Supongamos que tenemos estos 4 elementos, no importa la sección. Les los voy a pegar y voy a ver de qué manera es más eficiente la sección resultante de estos 4 elementos de torsión. Entonces, dentro de las tantas formas de pegarlos que tengo, por ejemplo, formaré una sección rectangular de este tipo, por ejemplo. Puedo formar esta sección que también es rectangular, pero mucho más igual en cuanto a la relación de lados. Puedo hacer una sección rectangular alargada, ¿está bien?
puedo hacer este tipo, una sección así, tipo una cruz, y puedo hacer esta sección cerrada, que es una sección hueca cuadrada. ¿Está bien? Entonces, está claro que cuanto más aleje la sección del centro de giro, acá no hay que confundir centro de giro con centro de gravedad. El centro de giro responde o es acorde a la torsión. El centro de gravedad es una cuestión de la masa y y por dónde pasa su peso, si lo concentramos en un punto. Entonces, por eso dibujé este tipo de secciones. Acá el baricentro o el centro de gravedad coincide con el centro de giro, ¿no? En todas las secciones. Y bueno, la pregunta era, ¿no? ¿En qué punto se producen las máximas tensiones? Y la tercera dice, a igualdad de material, ¿qué tipo de sección es más apta, ¿no? Para la torsión? Entonces esto se responde fácilmente. Yo tengo que, de todas estas secciones que la armé con el mismo material, todas tienen la misma sección, estamos de acuerdo. ¿Cuál es la más apta para torsión? Es la que puede inscribir el mayor círculo inscripto, ¿no? Donde yo pueda inscribir el mayor círculo, esa es la sección que resiste mejor a la torsión, obviamente a igual material, ¿eh? Bueno, entonces hacemos un círculo, aquí, hacemos un círculo acá, inscripto, ¿no? Siempre que no se me vaya del material, hacemos un círculo acá, hacemos un círculo aquí, y esta, vamos a hacer un círculo aquí. Y entonces digo, bueno, ahí no puedo tomar bueno, lo dejo ahí. No, me toma el hatch y en vez de el círculo. Pero bueno, ustedes estarán de acuerdo que la que menos, la menos apta para la torsión es la verde. Fíjese el círculo este que está inscrito ahí, el máximo círculo que puedo inscribir sin salirme de la sección. Acá la verde es la que menos tiene. Después, mirando, creo que esta y esta son iguales los círculos. Después, obviamente, después habría que ver si entran a jugar otros factores, pero lo más probable es que por ahí esta, la azul, respecto de la naranja, sea más eficiente, pero digamos, conceptualmente, estas dos tomarían o serían lo mismo de apta para la torsión. Después viene el círculo magenta que está dentro del cuadrado, o rectángulo. No, me quedó un cuadrado. Y obviamente la sección que es la mejor apta para la torsión es la gris, ¿no? ¿Por qué? Porque traté de alejar lo máximo posible del centro de torsión, del centro de giro, las secciones. Entonces, como comentario final y para que ustedes tengan en claro, una sección es más apta respecto de otra. Cuando a igual cantidad de material, yo puedo escribir el mayor círculo posible dentro de la sección, que no se me salga. En este caso, la mejor de este ejemplo es la cuadrada o rectangular hueca en este caso. En este caso quedó un cuadrado. ¿Quedó claro? Y bueno, ¿y dónde están los mayores esfuerzos? Siempre los mayores esfuerzos se van a dar en ese círculo límite. A partir del círculo límite, como es el efecto de torsión, empiezan a bajar, pero sí, por ejemplo, acá en ese punto, se van a dar los mayores esfuerzos tangenciales del tau sub t de torsión. Lo mismo que en este punto acá, siempre en los límites del círculo ese inscripto máximo que puedo poner. Y acá lo mismo para este círculo y así sucesivamente, en esos puntos. Esas tensiones
tienen esta forma, por ejemplo, por una circular llena y una circular hueca, y ahora lo vemos con el otro ejemplo. Entonces, ¿quedó claro? A misma sección puedo formar estas distintas secciones para hacerle frente al momento torsor, y la más eficiente es esta, que es la hueca. ¿Por qué? Porque es el mayor círculo inscripto que puedo poner respecto de todas las otras. Bueno, espero que con esto esté claro cuál de todas estas, la circular llena, hueca, cuadrada, rectangular, alargada, es mejor frente a la torsión, y qué tipo de sección es más apta para tomar la torsión. Y acá también dice dónde se producen las tensiones máximas. Con eso creo que está para responder la 2 y la 3. Después dice la 4. ¿Qué tipo de tensiones genera una sección transversal en una pieza de momento torsor aplicado a ella? ¿Cómo es su distribución en una sección circular? Y dibuje su diagrama. Bien. Y ahí era lo que estaba dibujado acá, que lo respondemos de esta manera. Acá también les dejo para ustedes para qué lado va el torsor, pero bueno, no, en este caso no es significativo. Se producen tensiones tangenciales desde el centro de torsión, que está en el centro, obviamente, o en el baricentro de este círculo. Acá coinciden, obviamente. Las tensiones tangenciales se van desarrollando desde cero hasta el máximo en el borde. Recuerden que en el borde se daba el máximo. En el mayor borde de un círculo inscripto. Como acá directamente ya la sección es circular, las tensiones máximas se van a dar en su borde. Y fíjense que acá dibujé una sección hueca, que también, en realidad, este momento tau máximo va a estar dado solamente por la distancia que hay desde el centro de giro al máximo borde de ese círculo. Con lo cual, por más que esté hueco o lleno, fíjense que las tensiones máximas se van a desarrollar en el borde, y en este caso serán iguales si tienen el mismo diámetro. Si esta circular llena y esta circular hueca tienen el mismo diámetro, las dos van a tener la misma tensión máxima de torsión. ¿Por qué? Porque tienen el mismo radio respecto del centro de giro. Con lo cual, desde el punto de vista más eficiente y ahorrando material, directamente conviene que sea hueca, ¿no? ¿Por qué? Porque las mayores tensiones de torsión se van a generar cuanto más alejados ustedes del centro de giro. Entonces, pregunta 4, la respondemos ahí y ya tienen el diagrama de los esfuerzos de los tau sub t. Bien. Con respecto a la pregunta 5, ¿cuál sería el modo ideal de armado de una viga sometida a torsión y qué inconvenientes presenta en la práctica? Acá, lo mejor, a ver si lo puedo traer. Bueno, ahí quedó más o menos. Lo mejor para una viga sería armarla o tratar de ponerle una elipse, una espiral de estribos. ¿Por qué? Porque tendría que tomar yo con esto eficientemente esa elipse que se quiere armar de fisuras. Con lo cual eso sería lo mejor, agarrar una barra y empezar a doblar como una espiral, o con forma rectangular, pero digamos, de esta forma continua, y de esta manera tomo mejor el esfuerzo con un estribado en forma de espiral, de elipse, perdón, para la torsión. Pero acá tenemos un problema, que es lo que siempre pasa por ahí en obra, que vamos a ver cómo lo puedo poner acá, ahí, ¿no? Que es como, ahí estoy, esta era la espiral. ¿Para qué lado coloco en espiral si depende esa forma de esa elipse, perdón, para qué lado va el torsor? Con lo cual, en obra, lo más probable es que esa hélice de armadura la coloque mal.
porque yo tengo que asegurarme que esa elipse de hierro coincida con la dirección del momento torsor. Y está claro que puede quedar al revés. Con lo cual eso no es lo más conveniente. Acá preguntaba cuál sería el modo ideal de armado de una viga sometida a torsión y qué inconvenientes presentas. Entonces, lo ideal sería una elipse, pero otra vez con elipse, una hélice. Y lo inconveniente es la correcta colocación de esa hélice. Bueno, ahí estaríamos con eso. Y después dice, indique mediante un esquema claro y preciso cómo se conforma la armadura de una viga rectangular en hormigón armado sometido a torsión y las razones de dicha disposición. Entonces, obviamente, la pregunta 5 era en referencia a qué era lo ideal para poder tomar la torsión, ¿no? en una viga de hormigón armado. Y la 6 es lo que se hace. La 6, ¿qué es lo que se hace? Básicamente, tienen ahí ustedes, perdón ahí, la armadura longitudinal simétrica, o sea, la armadura roja, que son en las esquinas, en este caso de una viga, tiene que ser simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque yo no sé para qué lado va el torsor. ¿Está bien? Como no sé para qué lado va a ir el torsor, o no estaré seguro que lo va a en realidad puedo saberlo yo, porque lo dimensiono así y por la forma que tiene la estructura. Pero el tema es en el armado, que no se confundan el armado en la obra. Entonces, la armadura longitudinal simétrica y los estribos cerrados con buen anclaje. ¿Qué significa estribos cerrados con buen anclaje? Yo tengo que calcular estos estribos, disponerlos en forma también ordenada, todo parejo, porque en realidad el torsor lo puedo discriminar a ver dónde es mayor o menor, pero usualmente, al igual que el corte, el estribado va parejo. Y el buen anclaje que les decía de los estribos es esto. Esto tiene que tener buen anclaje, puede estar horizontal también en la línea con las ramas, pero digamos, no puede quedar lugar a que cuando se generen los esfuerzos de torsión, me empiece a tomar el estribo y este pedacito de anclaje quede corto, con lo cual sería un estribo abierto y eso no es lo que queremos. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se arma una viga de hormigón armado? En este caso rectangular, obviamente, con armadura longitudinal simétrica, las 4 barritas iguales, y estribos cerrados con buen anclaje. ¿Está bien? Eso es lo que usualmente y lo que se hace en las obras. Bueno. Y para terminar, dice, indica por lo menos 2 casos en los que elementos de construcción habitual, esto se hace sometido a torsión, esquematizando las cargas que sobre ellos inciden. Bueno, ahí tenían algunos ejemplos que les dio el ingeniero Céspedes en el apunte, obviamente tomen algunos de ustedes, busquen, y con lo cual terminaríamos la explicación de la práctica. Pero ahora viene algo importante que quiero que lo tengan en claro, que sirve para lo que vimos ya en flexión, en corte y ahora en torsión, que es lo siguiente. Ustedes ya vimos que las fisuras de torsión, ¿no?, o las líneas de estas, tenían esta forma en los elementos prismáticos. Bueno, vamos acá, y entonces tenemos la clásica fisura de corte. Estos son unas vigas en un depósito que eran de mucha luz, que si bien estaban jugadas con la flexión porque tenían poca rigidez y demás, no sé si se llega a ver, pero están un poco panseadas las vigas, tenían 12 metros de luz y tenían 60 metros de altura, con lo cual la rigidez no daba. Pero el mayor problema que tenía este techo era el corte. Entonces, acá tenemos la típica fisura de corte, recuerden, la fisura de corte como es a 45 grados, y lo más probable es que esté cerca del apoyo. ¿Por qué? Porque mayor corte está en el apoyo, pero una viga simplemente apoyada. Y si el estribado es todo parejo, obviamente la fisura se produce cerca del apoyo.
Si yo reforzaría esta zona acá, puede ser que la fisura se me corra un poco hacia el medio. Pero lo más probable es que aparezca acá. Está bien, todas estas, hay un acercamiento mayor, fíjense, bastante bien, ¿no? A 45 grados. Esta es otra, de otra viga. Fíjense que acá apareció un poquito más desfasada del apoyo. Con lo cual todas estas vigas tenían ese problema de corte. Pero acá lo que quiero resaltar simplemente cómo es el patrón de fisura, cómo es la fisura en este caso de corte. Acá ya tenemos la del libro, fíjense que tenemos la fisura bien marcada a 45 grados, casi que arranca del apoyo, y conceptualmente, sobre todo cuando se les pregunta en el parcial, la fisura de corte no arranca acá en la columna, ¿está bien? No arranca en la columna, no, está mal. La fisura de corte a lo sumo arranca al filo de la columna y es en este sentido. Otra cosa que también hacen mal a veces es si la fisura la dibujan así, al revés. Otra vez, mal. Mal, mal. Recuerden esta explicación en la clase de torsión, y ahora vemos por qué arranqué con esto. Las fisuras de corte son a 45 grados, como mucho arrancan en el filo de la columna y van hacia allá. ¿Está bien? Entonces, eventualmente, si acá estuviera bien armado, donde está acá, yo sé que tengo problema de corte, lo armo con bastante estribo, barra levantada, lo que fuera. Si tengo problemas de corte, eventualmente me podría aparecer una fisura por acá, que esto sería válido. Tampoco en el medio del tramo, ¿no? Porque en el medio del tramo el corte es 0. Pero sí cerca de los apoyos y a 45 grados. Bien. Veníamos por la de corte que era acá, corte 4, ¿no? Acá. Era ese, bien. Acá tenemos otra también, fisura de libro. Y lo más importante de este tipo de patrón de fisuras, que ya dijimos dónde arrancaba, en qué dirección iban y demás, es que esta fisura se repite del otro lado, ¿está bien? Entonces la fisura de cortes ya aprendimos cómo las tenemos que dibujar si nos piden en un parcial, en un final, y a su vez, si yo miro del otro lado, está igual. Está igual o parecida, digamos, no como estaba en este caso, la fisura de corte me tendría que aparecer del otro lado acá. Si fuera de corte, estas dos me tienen que aparecer del mismo lado, de una cara y de otra, iguales, no se desfasan ni nada. En cambio, recuerden cuando teníamos torsión, quedaban desfasadas en una cara y otra y encima estaban espejadas. En el corte no, en el corte son iguales. Bien, creo que ahí tenemos. Bueno, ahora pasamos a las fisuras de flexión. Fisuras de flexión, recuerden que en el caso de vigas simplemente apoyadas, están en el tramo, si hay continuidad habrá en el apoyo arriba, pero lo más importante, en este caso ya de fisura estamos hablando de una rotura de flexión, bruta fisura, ¿no? En realidad esta viga ya se rompió, pero quiero que vean dónde usualmente están las fisuras de flexión. Fisuras de flexión ahora son verticales y lo más probable que estén en el centro del tramo, donde tengo el mayor momento. Entonces, flexión, verticales y el centro del tramo. Acá se ve un poco mejor. Y esto viene a cuento porque acá yo tengo que en realidad esto se giró así, esto se giró así, por eso que se fisuró acá esta viga en el tramo. Ahora, este giro acá y este giro acá, o mejor dicho, este de la izquierda, produjo en esta viga una torsión. ¿Por qué? Porque tenía poca rigidez. Fíjense que esta viga de acá atrás, presten atención a esta viga de acá atrás, estaba agarrada a esta gigante de adelante,
Esta se quebró, obviamente cuando se quebró giró y arrastró por torsión a esta más chica. Bueno, sigamos, estamos acá. Entonces, acá tenemos otro tipo de fisura de flexión, y cómo me doy cuenta de que es de flexión. Primero dijimos que teníamos que estar en el tramo, ser vertical. ¿Y por qué es una fisura de flexión en este caso de momento positivo? Porque también me puedo dar cuenta por la fisura, así exagerándolo, que es más grande abajo, donde tengo el mayor momento, y se va cerrando hacia arriba. Típica fisura de flexión. Acá tenemos otra fisura de flexión. Acá otra también, vertical ahí en el medio del tramo. Fíjense que se va cerrando hacia arriba. Acá está también, no sé si llegan a verla, la fisura, en otra vía. Bueno, esta tenía todos los problemas. Y llegamos, por fin, a lo que es, y nos compete en la clase de hoy, que es la torsión. Bien, tenemos esa viga, recuerden, esta viga era la que se agarraba de la grande que se había girado. ¿Y por qué es una viga que se rompió por torsión, o la fisura que apareció es por torsión? Uno podría sospechar que está cerca del apoyo, más o menos está a 45 grados, que sería de corte. Pero no, ¿yo qué tengo que hacer para asegurarme o chequear que esa fisura no es de corte y sí de torsión? Tengo que ver el patrón, cómo sigue la fisura por todas las otras caras. Entonces, otra vez acá, me miro de este lado, si yo les mandaría esta foto, ustedes dirían, y una fisura de corta, 45 grados, está cerca del apoyo, ¿por qué no empezó desde el filo? Y porque seguramente, o probablemente acá estaba muy armada con estribos y tenía suficiente resistencia, pero bueno, hasta ahí no puedo decir si es de torsión o de corte. Pero empiezo a verla de otro lado. Está la fisura de costado, perdón, era para verla un poco más de cerca. Todavía sigo viéndola de ese costado. Bueno, voy para arriba. ¿Y qué encuentro arriba? La fisura, este bordecito de acá arriba, es este de acá, ahora. Fíjense que ya no pasa perpendicular al eje de la viga. Se va desfasando, como en una hélice, que es lo que teníamos acá. Teníamos esta fisura que parecía de corte, pero no era de corte porque yo miraba el patrón de fisura en el lomo de la viga y tenía esta forma la fisura. Fíjense, muy parecida a lo que habíamos supuesto. Y después, ahí está la de arriba, mirada de arriba, y voy a la otra cara. Bueno, ahí ya se descontroló un poco, tampoco piense que va a quedar perfecto como uno la supuso, ¿no? Pero fíjense que la otra fisura estaba del otro lado, estaría por acá, a ver si la dibujo. La otra estaba por acá, más o menos, y ya de este lado, ya ahí digamos, tiene mayor resistencia probablemente la viga y se perdió la fisura de torsión. Pero bueno, vamos a repasar. Entonces, como conclusión final, esto no sé si es una fisura de corte, les digo que es de torsión. ¿Y por qué es de torsión? Porque ya habíamos visto que la viga grande al girarse la torsionó, ¿no?, indefectiblemente. ¿Y por qué de torsión? Porque miro el patrón de fisura, la voy mirando la viga, no me quedo muy convencido de este lado si es de corte, voy arriba y ahí me convenzo que no puede ser de corte, que es de torsión, ni hablar cuando voy del otro lado, ¿no?, que ya está totalmente desfasada de la otra y tiene otro patrón. Bueno, espero entonces que esto le haya servido. Recuerden que tienen el anexo del ingeniero Céspedes, tienen todo para responder, repito, sencillo, es rápido, y terminen con esto, así comenzamos después del parcial del recuperatorio, con el siguiente práctico, que lo más probable es que lo dé junto, que es fundaciones y suelos.
Bueno, entonces, muchas gracias y nos vemos.